Buenas tardes, mi nombre es Oralia Lisbeth Navas Soriano, estoy en la Facultad de Organización Deportiva, actualmente curso el sexto semestre. En este video voy a hablar sobre las reglas del tenis de mesa, de la materia de deportes con raqueta, impartida por el maestro Amando Flores Arias. Bueno, la primera regla es la mesa. La mesa tiene una superficie de juego que es de forma rectangular, que tiene una longitud de 2,74 metros y una anchura de 1,525 metros y está situada en un plano horizontal a 76 centímetros del suelo. La superficie de juego no incluye los laterales de la parte superior de la mesa. La superficie de juego puede ser de cualquier material y deberá proporcionar un bote uniforme de aproximadamente 23 centímetros al dejar caer sobre ella una pelota reglamentaria desde una altura de 30 centímetros. La superficie de juego deberá ser de color oscuro, uniforme y mate, con una línea lateral blanca de 2 centímetros de anchura a lo largo de cada borde de 2,74 centímetros y una línea de fondo blanca de 2 centímetros de anchura a lo largo de cada borde de 1,525 metros. La superficie de juego estará dividida en dos campos iguales por una red vertical paralela a las líneas de fondo y deberá ser continua en todo el área de campo. Para los dobles, cada campo estará dividido en dos medios campos iguales por una línea blanca central de 3 metros de anchura y será paralela a las líneas laterales. La línea central será considerada como parte de cada medio del campo derecho. Bueno, la segunda regla es el conjunto de la red. El conjunto de la red estará formado, como se menciona, por una red, una suspensión y los soportes que incluyen las fijaciones que sujetan la mesa. La red estará suspendida de una cuerda sujeta en cada uno de sus extremos a un soporte vertical de 15,25 centímetros de altura. El límite exterior de los soportes estará a 15,25 centímetros por fuera de las líneas laterales. La parte superior de la red deberá estar en su longitud a 15,25 centímetros sobre la superficie de juego. La parte inferior de la red estará en su longitud lo más cerca posible a la superficie de juego y los extremos de la red estarán unidos a los postes de los soportes de arriba a abajo. Y la pelota, como tercera regla, es la pelota. La pelota debe ser esférica con un diámetro de 40 milímetros. La pelota deberá pesar aproximadamente 2,7 gramos y deberá ser de celuloide o de un material de plástico similar de color blanco o naranja o ya sea un color mate. Bueno, la cuarta regla es la raqueta. La raqueta puede ser de cualquier tamaño, forma o peso, pero la hoja deberá ser plana y rígida. Como mínimo, debe de ser del 85% del grosor de la hoja debe de ser de madera natural. La hoja puede estar reforzada en su interior con una capa adhesiva de un material fibroso, tal como fibra de carbono o fibra de vidrio, pero sin sobrepasar el 7,5% del grosor total y siempre debe ser una dimensión inferior. El lado de la hoja usado para golpear la pelota deberá estar cubierto bien con goma de picos normal hacia afuera y un grosor total no superior a los 2 milímetros, incluido el adhesivo, o bien con una goma de sándwich con los picos hacia adentro o hacia afuera y un grosor total no superior a los 4,0 milímetros, incluido el adhesivo. La goma de picos normal es una capa sencilla de goma no celular
natural o sintética, con picos distribuidos de manera uniforme, con una superficie y con una densidad no superior a 10 por centímetros cuadrados ni superior a 30 por centímetros cuadrados. La goma de sándwich es una capa sencilla de goma celular cubierta exteriormente por una capa sencilla de goma de picos normal. El grosor de la goma de picos no debe sobrepasar los 2.0 milímetros. El recubrimiento deberá llegar hasta los límites de la hoja, pero sin sobrepasarlos. Si bien la parte más cercana al mango y que se sujeta con los dedos puede quedar al descubierto o cubrirse con cualquier material. La hoja de la raqueta puede tener una capa en su interior y debe estar recubrido con una capa adhesiva en el lado usado para golpear la pelota, ya que serán continuos y de grosor uniforme. La superficie del recubrimiento de los lados de la hoja deberá ser mate o de color rojo vivo por un lado y del otro lado de la raqueta debe ser color negro. El recubrimiento de la raqueta será usado sin ningún tratamiento físico, químico o de cualquier otro tipo. Pueden permitirse leves alteraciones en la continuidad de la superficie o en la uniformidad de su color, debidas a roturas accidentales o uso, siempre y cuando las características de la superficie no sufran cambios significativos. Bueno, y como quinta regla, definiciones. Una jugada es el periodo durante el cual está en juego la pelota. La pelota está en juego desde el último momento en que permanece inmóvil en la palma de la mano libre antes de ser puesta en servicio intencionadamente, hasta que toca cualquier cosa que no sea la superficie de juego, el conjunto de la red, la raqueta de la empuñadura con la mano de la raqueta por debajo de la muñeca o hasta que la jugada se decida, como tanto o anulación. Una anulación es una jugada cuyo resultado no es anotado. Es cuando un tanto pues lo anulan ya sea porque sale del área o porque toca línea. Un tanto es una jugada cuyo resultado es anotado. La mano de la raqueta es la mano portadora de la raqueta y la mano libre es la mano que no porta la raqueta. Un jugador golpea la pelota si estando en juego la toca con su raqueta, empuñadura con la mano o con la misma mano por debajo de la muñeca. Un jugador obstruye la pelota si él o cualquier cosa vista o lleve le toca estando en juego sin que haya sobrepasado su línea de fondo o habiendo tocado su campo desde la última vez que fue golpeada su oponente. El servidor es el jugador que ha de golpear en primer lugar la pelota en una jugada. El restador es el jugador que ha de golpear en segundo lugar la pelota en una jugada. El árbitro es la persona designada para dirigir un partido o encuentro. El árbitro auxiliar es la persona designada para asistir al árbitro en ciertas decisiones. Lo que un jugador viste o lleva incluye todo lo que vestía o lleve al comienzo de la jugada, excluida la pelota. Se considera que la pelota pasa por encima o alrededor del conjunto de la red si pasa por cualquier lugar que no sea entre la red o los soportes. Se considera que la línea de fondo se prolonga indefinidamente en ambas direcciones. Y como sexta regla es el servicio. Al comienzo del servicio la pelota deberá estar inmóvil, manteniéndose libremente sobre la palma abierta y extendida de la mano del servidor, por detrás de la línea de fondo y por encima del nivel de la superficie de juego. El servidor lanzará la pelota hacia arriba lo más verticalmente posible sin imprimirle el efecto, de manera que se eleve al menos 16 centímetros tras salir de la palma de la mano libre y caiga sin tocar nada antes de ser golpeada. Cuando la pelota está descendiendo, el servidor deberá golpearla de forma que toque primero su campo y luego pasando por encima o alrededor del conjunto de la red, que toque directamente el campo del restador
En dobles, la pelota deberá tocar sucesivamente el medio campo derecho del servidor y del restador. La pelota y la raqueta estarán por encima del nivel de la superficie de juego desde el último momento en que la pelota esté inmóvil, antes de ser lanzada hasta que es golpeada. Cuando la pelota es golpeada, ha de encontrarse por detrás de la línea de fondo del servidor, pero no más atrás de la parte del cuerpo del servidor, que se sitúa más lejos de su línea de fondo, exceptuando el brazo, cabeza o pierna. Es responsabilidad del jugador servir de forma que el árbitro o árbitro auxiliar pueda ver que cumple con los requisitos de un buen servicio. Si el árbitro tiene dudas sobre la corrección de un servicio, pero ni él ni el árbitro auxiliar están seguros de la elegibilidad del tiro, en la primera ocasión de un partido es advertir al servidor sin conceder un tanto. Siempre que el servidor incumpla claramente los requisitos de un servicio correcto, no recibirá advertencia alguna y el restador ganará un tanto, ya sea en la primera o cualquier otra ocasión. En casos excepcionales, el árbitro podrá atenuar los requisitos para un servicio correcto siempre que le sea notificado antes de comenzar el juego que una determinada discapacidad física impida su cumplimiento. Bueno, y como sexta regla es la devolución. Tras haber sido servida o devuelta la pelota, deberá ser golpeada de forma que pase por encima o alrededor del conjunto de la red y toque el campo del oponente, bien sea directamente o tras haber tocado el conjunto de la red. Y como séptima regla es el orden de juego. En individuales el servidor deberá primero servir correctamente, luego el restador deberá hacer una devolución correcta y en lo sucesivo el servidor y el restador deberán hacer devoluciones correctas alternativamente. En dobles el servidor deberá primero servir correctamente, luego el restador deberá hacer una devolución correcta y el compañero del servidor deberá hacer una devolución igual correcta. Después el compañero del restador deberá hacer una devolución correcta y así sucesivamente. Cada jugador por turno y en este orden deberá hacer una devolución correcta. En dobles, cuando al menos un jugador de una pareja esté en silla de ruedas debido a una discapacidad física, el servidor hará primero un servicio, el receptor hará entonces una devolución, pero en lo sucesivo cualquier jugador de la pareja discapacitada puede hacer devoluciones. Y la siguiente regla es la anulación. La jugada será anulada si el servicio, la pelota toca el conjunto de la red al pasar por encima de ella, siempre y cuando por lo demás el servicio sea correcto o si la pelota es obstruida por el restador o su compañero. Si se efectúa el servicio cuando el restador o pareja restadora no están preparados, siempre que ni el restador ni su pareja intenten golpear la pelota. Si los fallos en el servicio o al hacer una devolución correcta o cualquier otro incumplimiento de las reglas se deben a causas que escapan al control del jugador. Si el árbitro o árbitro auxiliar interrumpen el juego, también puede ser por una anulación. Se puede interrumpir el juego para corregir algún error en el orden de servicio o resto o lados. También para introducir la regla de aceleración, para amonestar o penalizar a un jugador, o también cuando las condiciones de juego se ven perturbadoras de forma tal que podrían afectar el resultado de la jugada. La siguiente regla es el tanto. A menos que la jugada sea anulada, un jugador ganará un tanto si su oponente no hace un servicio correcto o si su oponente no hace una devolución correcta o si al haber realizado un servicio o una devolución correcta la pelota toca cualquier cosa excepto el conjunto de la red antes de ser golpeada por un oponente. Si la pelota pasa por encima de su campo o más allá de su línea de fondo sin haber tocado su campo tras ser golpeada por un oponente.
Si la pelota, después de haber sido golpeada por un oponente, pasa a través de la red o entre la red y los postes de esta, o entre la red y la superficie de juego. También si un oponente obstruye la pelota, o si un oponente golpea la pelota 2 veces consecutivas de forma deliberada. También si un oponente o cualquier cosa que esté vista o lleve mueve la superficie de juego, o si un oponente toca la superficie de juego con una mano libre. También si ambos jugadores o parejas están en silla de ruedas debido a una discapacidad física y si su oponente no mantiene un mínimo contacto con el asiento o el cojín, con la parte posterior del muslo. Cuando es golpeada la pelota, su oponente toca la mesa con cualquier mano antes de golpear la pelota. El reposapiés o los pies del oponente tocan el suelo durante el juego. O si cuando su pareja en dobles contraria incluye al menos un jugador en silla de ruedas, cualquier parte de la silla o pie del jugador cruza la extensión imaginaria de la línea central. Y la siguiente regla es el juego. Ganará el juego el jugador o pareja que primero alcance los 11 tantos, excepto cuando ambos jugadores o parejas consigan 10 tantos. En este caso, ganará el juego el primer jugador o pareja que posteriormente obtenga 2 tantos de diferencia. La siguiente regla es partido. Un partido se disputará al mejor de cualquier número impar de juegos. La siguiente es el orden del servicio, recepción y lados. El derecho a elegir el orden inicial de servir, recibir o lado de la mesa será decidido por sorteo y el ganador puede elegir servir o recibir primero o empezar en un determinado lado de la mesa. Cuando un jugador o pareja ha elegido servir o recibir primero o empezar en un lado determinado, el otro jugador o pareja tendrá la otra elección. Después de cada 2 tantos anotados en un partido, el receptor o pareja receptora pasará a ser el servidor o pareja servidora. Y así hasta el final del juego, a menos que ambos jugadores o parejas hayan anotado al menos 10 tantos o esté en vigor la regla de aceleración. En estos últimos casos, el orden del servicio y de la recepción será el mismo, pero cada jugador servirá tan solo un tanto alternativamente. En dobles, en cada cambio de servicio, el anterior receptor pasará a ser servidor y el compañero del anterior servidor pasará a ser el receptor. El jugador o pareja que sirva primero en un juego recibirá en primer lugar en el siguiente juego del partido. En el último juego posible de un partido en dobles, la pareja receptora cambiará su orden de recepción cuando la primera de las parejas anote al menos 5 tantos. El jugador o pareja que comienza un juego en un lado de la mesa comenzará el siguiente juego del partido del lado contrario. Y en el último juego posible de un partido, los jugadores o parejas cambiarán de lado. Y como siguiente regla son los errores en el orden de servicio, recepción o lados. Si un jugador sirve o recibe fuera de su turno, el juego será interrumpido por el árbitro tan pronto como se advierta el error y se reanudará sirviendo y recibiendo con aquellos jugadores que deberían servir y recibir respectivamente según el tanteo alcanzado. De acuerdo con el orden establecido al principio del partido y en dobles, el juego se reanuda con el orden del servicio elegido por la pareja que tenía derecho a servir primero en el juego durante el cual es advertido el error. Si los jugadores no cambian de lado cuando debían haberlo hecho, el juego será interrumpido por el árbitro tan pronto sea advertido el error y se reanuda con los jugadores en los lados en que deberían estar según el tanteo alcanzado, de acuerdo con el orden establecido al comienzo del partido. En cualquier caso, todos los tantos conseguidos antes de advertirse son un error y serán válidos. Y como última regla es la regla de aceleración. Excepto lo previsto
En el artículo 2.15.2, la regla de aceleración entrará en vigor si en un juego no ha finalizado tras 10 minutos de duración o en cualquier otro momento anterior a petición de ambos jugadores o parejas. La regla de aceleración no será introducida en un juego si se han anotado al menos 18 tantos en un partido. Si la pelota está en juego cuando se alcanza el tiempo límite y debe aplicarse la regla de aceleración, el juego será interrumpido por el árbitro y se reanuda con servicio para el jugador que sirvió en la jugada que fue interrumpida. Si la pelota no está en juego cuando la regla de aceleración es aplicada, el juego se reanuda con servicio para el jugador que recibió en la jugada inmediatamente anterior. A partir de ese momento, cada jugador servirá por un tanto o por un turno hasta el final del juego, y si el jugador o pareja receptora hace 13 devoluciones correctas en una jugada, se le otorgará un tanto. La introducción de la regla de aceleración no altera el orden de servicio y recepción en el partido, tal y como está definido en el artículo 2.13.6. Una vez que haya entrado en vigor, la regla de aceleración se mantendrá hasta el final del partido. Y eso es todo de mi parte. Gracias.